Hola Wilma, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por contar conmigo. No, un placer. Y bueno, disculpa la demora, pero ya sabemos que Nada, está nada. sobresaturado internet y bueno, Es la hora punta. sí. Bueno, más o menos hice una introducción, una presentación de lo que es tu carrera, pero me interesa que nos cuentes cómo es que empezaste en la fotografía musical. Tengo entendido que fue a través del periodismo, que primero se dio Ujú. difusión en el periodismo, bueno, en reseñas de bandas, entrevistas, y que después empezó todo lo de la fotografía. Contanos un Sí, poco. sí, realmente yo empecé a hacer crónicas de conciertos y también entrevistas para una web muy chiquitita aquí en España. Y yo siempre había tenido mucho amor a la fotografía, siempre llevaba mi cámara encima, entonces vi como la oportunidad de, bueno, ya que iba a relatar el concierto o iba a entrevistar a alguien, pues acompañar ese texto con imágenes mías, ¿no? En vez de utilizar las fotos de promo que me mandaran o tal. Entonces, realmente fue como, era el complemento a, o sea, no era para nada la función principal y yo no tenía en mente que fuera mi profesión. Lo que pasa es que al final casi hasta se invirtió el papel y pasó a primer plano la fotografía y a un segundo el periodismo, bueno, por otros motivos, que el periodismo musical, lo sabrás, imagino, es bastante complicado sobrevivir en él. Pero bueno, la verdad es que para mí era importante poder contar la historia tanto con texto como con imágenes y con el tiempo me he dado cuenta que para mí las dos funcionan como uno. Vos sos como una gran gestora, ¿no? Cultural, porque bueno, además de para moverte en los medios y todo eso, imagino que tuviste que ir armándote de distintas herramientas, ¿no? Como una gran mujer orquesta que hace un poco de todo para valerse dentro de esa industria bueno, que a veces parece tan gigante y muchas veces también donde predomina la figura del hombre, ¿no? ¿Cómo es ser mujer en esa industria? Sí, bueno, realmente yo creo que en mi caso fue como que de forma natural, cuando decías mujer orquesta, así de forma natural como que vas aprendiendo un poco a base de ver y por supuesto que cuando uno ejerce el periodismo y ya lleva una cámara encima, aprende de imagen, aprende de comunicación, sabe también a la hora de tú mover tu texto que has creado, tu fotografía, aprendes cómo hacer de algo pequeño pues algo grande, cómo difundir, en qué momento hacerlo. Entonces fue un poco algo que aprendí sobre la marcha. En cuanto a lo de ser una mujer en un mundo que cada vez menos, pero bueno, sí que es muy masculino, en realidad he tenido suerte en cuanto a gente que me ha dado consejos muy buenos y he tenido claro que esto era mi trabajo, era mi profesión y que no me estaba metiendo en el mundo en un mundo de hombres porque lo sentía como propio, ¿no? Entonces yo creo que una vez tú sientes como propio ese entorno y no te haces chiquitita, eh, te ganas el respeto de los demás con más facilidad. Bien. ¿Y recordás quién fue tu primer fotografiado, digamos, la primera figura conocida que has entrevistado y que después le hiciste su foto, el retrato? Primer, a ver primera, bueno, recuerdo la primera entrevista y imagino que sí hice retrato, acabo de recordar que fue en un bar además aquí cerca, en el barrio de Malaseña, que fueron a Amaral. Amaral fue como de las primeras entrevistas que yo recuerdo de, bueno, de eso de sentir el nervio de estoy entrevistando a alguien que, que he escuchado de pequeña, que me compraba sus discos y recuerdo que fue a Amaral en el Rincón y que luego les hice una foto porque yo eso siempre, aunque fuera una foto y no tuviera tiempo para hacer una sesión, que eso ya llegó bastante más tarde, yo retrataba con mi foto el reportaje y fueron Amaral los primeros que yo recuerdo. Lo que pasa es que en formato online, claro, que antes me decías, no, tienes fotos y luego he descubierto que tengo un montón de fotos en formato físico. Pero bueno, en ese caso fue en online, fue con Amaral. Bien, bueno, y después se da tu contacto con Leiva, ¿no? Con quién empezás a trabajar en redes, en sus redes sociales, tengo Uh -huh, entendido, o bueno, siendo un poco su mano derecha, digamos, en el mundo de la comunicación. uh -huh. ¿Cómo se da tu contacto con él y cómo fue evolucionando ese trabajo? Bueno, realmente yo empecé a trabajar con Leiva después de haber trabajado con gente que él, o sea, con amigos
ahora amigos en común. Bueno, primero con su hermano, que fue con Sigue Carlos, estuve trabajando un par de años. Luego, la primera sesión de fotos que yo recuerdo hacer para disco fue con Iván Ferreiro. Y después llegó mi trabajo con Leiva, que empecé, pues como has dicho, empecé trabajando en comunicación, haciendo fotografía, pero para redes sociales, sin tener ningún plan más allá de hacer esa foto para redes y un poco crónica de la gira. Y a los 2, 3 meses, recuerdo que fue como en enero, febrero, sí que él me dijo que, bueno, la verdad es que teníamos sintonía en cuanto a que pedíamos las cosas de la misma manera y fue avanzando la parcela de confianza y ahí aprendí mucho de otros, bueno, de otros campos que yo no conocía, como tiene que ver el management, ¿no? Y la verdad es que fueron 2 años muy bonitos de estar de gira con Leiva. Bueno, ¿y qué crees que fue lo que él y su equipo vieron en vos como profesional, como fotógrafa, para depositarte esa confianza, ¿no? Porque se ve que es un artista que, o sea, más allá de su imagen como estrella de rock, es un tipo como de nivel de perfil bajo, de mantener su vida privada. Mm. ¿Por qué crees que confiaron en vos? ¿Qué vieron en vos como fotógrafa? Yo creo que fue algo que sucedió de forma natural. O sea, creo que independientemente de que mi fotografía les gustara, yo creo que fue importante el hecho, y me ha pasado con más artistas que me lo han dicho pues en todos estos años, yo soy muy respetuosa respetando el trabajo que están haciendo mientras yo tomo fotografías. Es decir, yo soy fotógrafa documental, yo rara vez hago una sesión en la que invito a un acting en concreto, sino que yo trabajo con músicos que algunos son muy buenos frente a la cámara, pero otros se sienten intimidados, porque una cosa es subirse a un escenario y otra es posar. Entonces, en ese sentido, sí que congeniamos muy bien él y yo, porque yo era invisible, en el sentido de que él no tenía que hacer nada, sino que yo iba captando el momento sin intervenir en lo que pasaba. Y a la vez eso pasó también con su banda. Entonces llegó un momento en el que poco a poco, porque también hay que saber hacerlo, no puedes llegar a entrar hasta la cocina el primer día, poco a poco la confianza surgió pues como en una relación con amigos, ¿no? Que vas conociendo a la persona y te vas sintiendo más a gusto y sabes que, bueno, es que una cámara no es un arma, pero la gente se tensa cuando tú estás en un backstage y llevas la cámara, la gente de pronto dice, uy, a ver si voy a... Entonces es importante que esa gente confíe en ti para que la fotografía sea lo más real posible, ¿no? Para que no sean posados, porque un posado para que no sean posados, porque un posado no muestra, no es la crónica de lo que ha pasado, sino que es, bueno, algo que se ha fabricado. Y a mí me gusta más mostrar un poco la realidad de lo que pasa más que ficcionarlo. Bien, sí, esa habilidad, ¿no? De saber cuándo hacer el clic, cuándo disparar y Uh -huh. cuándo no, en qué ocasiones guardarse para el recuerdo y para nada, para la anécdota, ¿no? De uno. Sí. Tengo entendido tu libro, bueno, que hiciste a partir de esta gira con Leiva, de Toquemos Juntos hasta que la muerte nos joda, se dio, bueno, como vos explicabas, de manera como muy natural, no fue algo Mm. planeado, a priori, digamos, y bueno, y que retrata un poco cómo es la vida en carretera, ¿no? De un artista bajo tu mirada. Uh ¿Qué -huh. anécdotas tenés de ese viaje, de la cotidianidad, más allá de la vida del rockstar, ¿no? Pues la verdad es que para mí fue un aprendizaje muy bonito porque entendí, cuando a mí amigos míos me decían, me contaban pues el bajón que les entraba cuando se acababa la gira, yo decía, qué exagerados, ¿no? Si tampoco quiero decir, vale, te vas un mes o aquí en España estás los fines de semana fuera de casa, pero tampoco llegaba a comprender el bajón al que se referían y los lazos que se crean estando en gira, porque al final tú cuando estás en carretera convives con gente 24 horas y esa gente te ve, o sea, ahí no hay opción a mostrar tu mejor cara, te ven tus días buenos, te ven tus días malos, te ve desayunando, te ve en 24 horas, estás teniendo una relación como, bueno, como si fuera una familia. Entonces, realmente yo de todo me quedo con ese aprendizaje a ese estilo de vida que hace que te aferres a esa gente, ¿no? A los músicos, a la crew, te aferras a ellos porque son tu familia y son tu casa, ¿no? Tú estás moviéndote por distintos sitios y tu pie a tierra es la gente, no el sitio, sino que tienes que construir el sitio en base a eso. Entonces, anécdotas, yo siempre lo digo, que
más que decir el Palacio de los Deportes o Las Vegas, o por supuesto que viajar a Estados Unidos fue increíble, pero más que eso yo me quedo con el entendernos entre todos, el entender, el mirar a alguien y decir, uy, hoy fulanito está de bajona, vamos todos a tirar de él, ¿no? Esa relación que se crea. Sí, es un poco de lo que habla, me parece, el último single que sacó, el último sencillo, ¿no? Mi pequeño Mm, Chernobyl, que es de los altos y bajos, ¿no? Que tiene la vida del músico. Que quizás de afuera se ve todo color de rosas o que es todo disfrute las 24 horas y bueno, no, hay de todo. ¿Qué otro artista te gustaría, con el que todavía no hayas tenido posibilidad de trabajar, te gustaría retratar o acompañar en la carretera en una futura gira? Hombre, a mí, o sea, la experiencia de ir en gira ha sido algo que me ha encantado y que espero repetir porque ha sido una vivencia única y además yo lo hice sin tener la pretensión de publicar un libro y ahora hay cosas que sé que haría de forma distinta, no sé, que el aprendizaje me hace saber cómo lo gestionaría ahora. Y en realidad me gusta el viaje más que el con quién. Si tengo que decir con quién me gustaría, pues me gustaría muchísimo trabajar con alguien internacional e irme de gira con él. Por supuesto que eso sería alucinante, más que nada porque, de hecho, cuando he trabajado en festivales y hablando con músicos de fuera, bueno, les cuento un poco, no, pues yo tal, no sé qué. eh, a ellos les llama mucho la atención la cantidad de conciertos que tienen los artistas aquí en España, la cantidad en el espacio, claro, porque normalmente la gente hace el mismo número de bolos, pero a lo largo del mundo. Yo me he conocido todos los pueblos de España, los tengo ya. O sea, entonces hacer una gira que me llevara fuera de España, para mí eso sería un sueño. Bien. Y ahora con respecto al estilo de vida del músico, ¿no? Este estereotipo de vida como medio desenfrenado y de, bueno, de excesos y todo eso, pareciera ser de afuera, quizás, bueno, vos no das esa imagen, o sea, No. te ves como muy calma y muy tranquila, pero generalmente el fotógrafo musical parecía como acompañar en ese estilo de vida al músico. ¿Cómo lo has llevado vos eso? Yo supongo que depende de la personalidad de cada uno. O sea, para empezar hay una parte, hay de todo, claro, pero normalmente hay mucha magia en torno a la figura del músico y del grupo de rock, que muchas veces no es así todo el rato, porque al final es un trabajo y la gente tiene que, o sea, se sube a un escenario y tiene una responsabilidad con su público, por lo tanto, hay una parte, por supuesto que sí, pero no es todo el día así. Y en mi caso, yo es que es como, no sé si es por trabajar precisamente en esto, pero yo soy lo contrario. O sea, yo en gira me levantaba pronto, desayunábamos siempre los que desayunábamos pronto y yo he seguido con mi estilo de vida porque si no, en mi caso, no podría trabajar bien. O sea, yo no puedo rendir un sábado por la noche si el viernes lo di todo. Quiero decir que al final para mí es un trabajo, que es importante además el poner en valor estos son trabajos, nos lo pasamos bien y somos muy afortunados de trabajar en lo que queremos, pero es nuestro trabajo y tenemos una responsabilidad. Pero es verdad que yo precisamente soy bastante calmada. O sea, yo no entro en el estereotipo de fotógrafo que desparrama, no entro yo. Bien. Bueno, y si tuvieses que describir de algún modo, aunque bueno, la descripción a veces es un recurso que limita, ¿no? Pero algún sello personal tuyo dentro de la fotografía, tu estilo, ¿cómo lo definirías? O qué crees que se destaca? Bueno, yo quiero pensar, y a veces me lo han dicho y ha sido como el mejor piropo que me han podido decir, que sin saber definirte el qué es, a mí hay veces que me han dicho, vi esta fotografía y yo sabía que era tuya. Entonces, no sé lo que hay, pero me gusta pensar que hay algo en mis fotos que las identifican. Yo creo que, bueno, en mi caso, hasta el tipo de lente que utilizo más a menudo, que es bueno, yo soy, adoro el teleobjetivo, entonces eso ya te da un tipo y una textura de imagen muy particular. Además de eso, a mí me gusta mucho aislar al personaje, ¿no? Hacer
convertirlo en protagonista, pero de una forma muy especial, como aislado dentro de un entorno. Pero es muy difícil definirlo uno mismo. A mí, insisto que lo más bonito que me han dicho es sabía que esa foto era tuya. Y a mí que me digan eso es, pues, es como el objetivo de todo fotógrafo, ¿no? El de un grupo es que cuando suena una canción nueva la gente sepa quién es el que está sonando, y para un fotógrafo es que cuando alguien ve una imagen diga, vale, esta es tuya. Sí, que tenga un estilo propio, ¿no? Y Mm. características que enseguida remita a tu trabajo. Bueno, y si tuvieses que contar un poco acerca de vidas ajenas y pasiones, o sea, pasiones propias, que es tu último Mm. trabajo, tu material editado en formato libro, ¿qué contarías de ese trabajo? ¿Crees que es un compendio de tus últimos años, o sea, que refleja tu labor? Sí, es totalmente algo que a mí me habían propuesto y a mí me da muchísimo pudor hacer, porque hasta ese momento no me había dado cuenta de que yo tengo un montón de textos y de fotos de gente y sobre gente, pero no nunca, aunque uno siempre pone su mirada y su intención y parte de uno mismo en lo que hace, y más en la fotografía o en el periodismo, que es algo muy personal, yo nunca había hecho algo enfocado hacia mí. Entonces, cuando me lo propusieron, la verdad es que me dio bastante pudor y lo puse, de hecho, en el congelador, como diciendo, esto voy a esperar. Y de hecho, me lo propusieron antes de que hacer yo el libro de Leiva y yo dije, bueno, voy a esperar. Y, y después, pues cuando ha pasado el tiempo, dije, tengo una oportunidad muy bonita de hacer algo mío, y fue como recopilar todo lo que había escrito y todas las fotos que había hecho a lo largo de años, pues igual de 8 años. Porque yo la fotografía y el texto, aunque sean mi trabajo, los utilizo también para evadirme. Entonces yo ahora no, y de hecho lo echo mucho de menos y es de lo que más echo de menos. Yo sí tengo preocupaciones, cojo la cámara, me voy y doy una vuelta. A veces me doy una vuelta y vuelvo, miro y digo, madre mía. Y otras veces no, y otras veces ni lo miro, otras veces lo guardo y ya está. Y eso me sorprendió porque a la hora de emparejar textos y fotos en vidas ajenas, pasiones propias, lo que sucedió es que al hacer las parejas, de yo imprimir todo y encontrarme con todo el material en la mesa, ir juntando las parejas, después al verlo eran del mismo momento, o sea que en el fondo lo que escribía y la foto, lo que me evocaba, como que encajaban, y me pareció como una casualidad súper bonita. Entonces es como, yo lo digo siempre, es como un primer disco en el que están las mejores canciones que has hecho toda tu vida y que has podido por fin editar, pues ese sería el símil. Bien, en ese momento de encontrarte, ¿no? Con el material de tantos años y de hacer de alguna manera una retrospectiva de lo que fuiste haciendo, Mm. ¿cómo te encontraste con ese archivo? ¿Cómo sos guardando las fotos que Mm. haces? ¿Sos ordenada? ¿Tenés, no sé, bueno, ahora es todo digital, obviamente, Sí, pero pero no soy, me tenés... di cuenta que no soy especialmente ordenada. Lo que pasa es que tengo una memoria que me alucinó en ese momento, porque yo sí que ten en cuenta que estas no eran fotos de trabajo. O sea, soy ordenada para lo que es trabajo, pero estas eran fotos que yo hacía sin ningún tipo de pretensión, lo hacía por desahogo. De hecho, las guardaba pues porque tengo un poco de como de Diógenes digital y guardo absolutamente todo lo que hago, lo guardo por si acaso. Pero yo lo tenía por meses. O sea, yo cuando, ahora ya lo hago bien, pero yo lo que hago es que hago carpetas de, pues si hago una sesión para Iván Ferreiro, para Alejandro Sanz, voy haciendo carpetitas por artista, por año, bueno, y las tengo todas como ubicadas, tanto los brutos como las editadas. Y luego, en la tarjeta siempre hay fotos que después de ir a tal concierto me fui a hacer fotos y no cambié la tarjeta, por ejemplo. Lo que hago es que lo guardo por meses. Entonces fue increíble porque yo fui memorizando ese viaje que hice a Puerto, yo creo que ahí hice fotos tal y cual. Entonces, a raíz de mi memoria fui encontrando las fotos en discos duros, pues en discos duros que no sabía ni dónde estaban, busqué, o sea, fue un trabajo de un año de buscar en el archivo porque no sabía lo que tenía, porque había fotos que yo no había hecho para nada, simplemente estaban ahí guardadas porque lo guardo todo. Pero ahora ya sí voy seleccionando y voy haciendo carpetitas. Bien, bueno, y hablando un poco de esto del archivo, ¿tenés algo a mano como para mostrarnos? No sé si tu libro, alguno de tus dos Sí, libros. la verdad es que cuando me lo has dicho, me he dicho, "Uf, solo tengo los dos libros, pero bueno, como que es lo más visto. Y lo que tengo que yo creo que es el único que tengo aquí en vinilo, o sea, vinilo grande que tengo, por ejemplo, este.
que es es lo último que tengo físico. Se ve, ¿no? Sí, de Alejandro Sanz. Que además Perfecto. hizo como doble vinilos y la verdad es que es el formato físico más grande en el que yo he hecho, en el que yo he Claro. hecho, sí, o sea, porque el resto son CDs y revistas. Y me he dado cuenta de que tengo como un montón de fotos de sesiones que yo tenía hasta olvidadas. O sea, mira, tuvisteis hace poco, si no me equivoco, no lo sé, yo juraría que sí, Ariel Roth, y recuerdo que Sí, tuve una sesión con él, porque estas son sesiones de hace años que eran bastante rápidas, o sea, sesiones que eran quedar en un sitio y hacer fotos improvisando un mogollón. Y entonces, al ponerme a revisar este ratito que he estado esperando, me ha dado como mucho cariño, por ejemplo, pues esta en una tienda de aquí que se llama Cuervo. ay, muy buenas. O me hace mucha gracia porque tengo por aquí unas fotos que hice a Quique González y que, claro, cuando yo sigo siendo un poco así, pero cuando empiezas no puedes buscar localizaciones, por así decir, pagar por una localización, ¿no? Porque no, sí, casi no te da o sea, con lo que te pagan no te da ni para transportar el material. Y me hace gracia porque mis primeras fotos, como esta de Quique, por ejemplo, es en mi garaje. Entonces, son todo como recursos que luego mucha gente piensa, es que no puedo hacer fotos porque no tengo una cámara muy buena, o no puedo hacer fotos porque dónde voy, porque no sé dónde ir, o no tengo un estudio, ¿no? Un estudio, yo no tengo estudio. Y, por ejemplo, estás en casa de un amigo mío también, de aquí González. Entonces, al final es un poco como, me gusta ver el comienzo, que es como buscarse la vida y decir, bueno, pues a ver, ahí hay una pared que tiene un fondo que me encaja con esto, vamos a probar ahí, o venga, voy a ir a casa de mi amigo que tiene una casa con una... O sea, como el buscarse la vida es muy bonito y además es que mucha gente que me escribe a veces, ¿no? ¿No? ¿Y qué recomiendas para empezar? ¿Qué cámara me compro? La que puedas, o sea, la que puedas y aprende, ¿eh? Porque al final es la mirada, no es tanto qué cámara tengas o si tienes un estudio, o si tienes iluminación profesional, no es tanto eso como tener ideas, ¿no? Que es lo importante. Y aquí tengo un montón de cosas, la verdad. Sí, sí, bueno, un poco de eso habla, ¿no? Tu talento y la habilidad de hacer en tus principios, en tus comienzos, grandes fotos y a grandes referentes con lo que tenías a mano, ¿no? Con los recursos y las habilidades, las herramientas que Sí, eh, pudiste ir tomando de distintos sí, lados. lo complicado, o sea, y de hecho estoy muy agradecida a artistas en concreto y a medios que confiaron en mí al principio porque yo ahora me es más sencillo, entre comillas, siempre depende, pero llamar a un artista y decirle, oye, quiero hacer unas fotos, quiero que sean unas fotos normales en no sé dónde, me es más sencillo, pero cuando comienzas y tienes una sesión y le dices al artista, no, pues te vienes y en el garaje de mi casa te voy a hacer una foto y luego te llevo a casa de un amigo, pues primero te da como un poco de pudor porque tú dices, madre mía, no soy nada profesional y no, porque luego lo sigues haciendo. Y es importante que al otro lado haya alguien confiando en ti y en tu trabajo sin llevar, pues a mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que hice una sesión de promo fue con Iván Ferreira y yo llevaba así más, que yo llevaba mis ópticas, la cámara, yo no llevaba iluminación, no llevaba ayudante y el concepto era para su disco Casa y el concepto era muy sencillo, pero él confió en mí y dijo, yo confío perfectamente en tu trabajo, no hace falta que lleves una parafernalia. Y eso se agradece porque al inicio te falta ese empuje de confianza y que haya dos personas que confían en ti ya hace que todos seamos, no sé, que el resto diga, "Ah, bueno, no hace falta que traiga una parafernalia para hacerme buenas fotos. Mira, por ejemplo, esta es una de las de Iván, que La esto de es en Iván su, Ferrari. sí, que esto es en su casa. Quiero decir, también el disco se llama Casa y el concepto en ese caso sí que era que reflejara lo del disco, pero al final no hace falta que de hecho con esta sesión Arancha Moreno, que es una periodista de aquí, hizo el libro que además le ha ido súper bien, que es esta la portada. Por eso No, no, al final es tener un rato y tener, para mí, o sea, hay gente que no, hay gente que es distinto, pero mi forma de trabajar es que yo estaba,
llegaba un momento en el que yo veía la foto y decía, vale, ahora es la foto. Y sale la foto y no es natural. Y él, que es músico, o sea, al final, en mi caso, yo estoy casi siempre trabajando con músicos. Y para mí es importante que se sientan muy cómodos y no se sientan sobreactuados ni se sientan fuera de lugar. Entonces, el tener esa confianza, yo creo que para mí es la clave. Sí, sí, ese feeling, ¿no? Que te permite saber el momento de la foto, quizás no la llevas en mente, pero bueno, la química hace que un momento dado te des cuenta que esa es la foto, digamos. Sí, Ya sí. tenés Bueno, el yo, de hecho, a mí me orden. pasa. Sí, de hecho a mí me pasa que yo llevo en mente, siempre llevo en mente lo que voy a hacer y muchas veces el trabajo final que entrego es el que surge al final de la sesión, cuando se me ha ocurrido algo distinto, cuando llegas al sitio y no siempre todo, yo no trabajo en estudio prácticamente, entonces no siempre todo está como tú esperabas que esté, o a lo mejor la foto más interesante la sacas en el descanso, no sé, creo que es tener el chip de voy a encontrar el momento, ¿no? No voy a fabricarlo, sino voy a encontrarlo. Bien, dejar que fluya. Sí. Bueno, y comentaste hace un rato también el tema de la edición. ¿Vos Mm. editas tus propias fotos o eso lo pasás a otra persona? No, ¿Cómo te manejas? sí, no, yo lo edito yo todo, sí, sí, sí. O sea, además, entiendo que quizás en moda sea más común el retoque, pero porque ahí entra en juego otro tipo de tratamiento de la imagen, pero en mi caso sí. O sea, para mí el trabajo no está acabado hasta que yo edito la foto. De hecho, cuando yo vuelvo de conciertos, lo que hago, igual vuelvo a la 1 de la mañana, pero yo lo que hago, la selección la hago por la noche, porque cuando tú estás disparando ya sabes qué foto es buena y cuál no. Entonces, yo si me voy a dormir, me va a costar el doble al día siguiente hacer la selección. Entonces, yo llego, hago la selección y si hay alguna foto que me gusta mucho, también la edito porque no, es como dejarlo ahí inacabado, ¿no? Tengo una foto que me encanta, como no voy a editarla y tenerla ya acabada, ¿no? Pero yo, o sea, el trabajo de la edición para mí forma parte de todo el proceso. O sea, sería imposible que yo tendría que encontrar a una persona, un alma gemela fotográfica que tuviera en mente lo mismo que yo para dejar que las editara. Bien, ¿y cómo es ese momento en el que te encontrás con la foto ya en el ordenador y te pones a editarla? ¿Pones música? ¿Qué tipo de música escuchás? ¿Cómo ambientás, digamos? Porque imagino que también eso es importante, generar un clima, ¿no? Que te inspire para trabajar en la postproducción, digamos. Sí, música siempre, o sea, no, eso no falla. Y no sé si hay gente, porque una vez me lo preguntaron, no sé si hay gente que se pone música del artista al que está editando en ese momento. En mi caso no, yo tengo como la misma lista de reproducción que es lo suficientemente conocida por mí, todas las canciones son como mis canciones, como para no distraerme y a la vez me acompaña. Entonces es como un punto medio entre no me pongo un disco nuevo, o sea, si sale el disco de alguien que me gusta el viernes, el sábado no me lo pongo para editar porque me desconcentro, no sé, no puedo estar en las dos cosas bien, tengo que estar a una. Entonces yo me pongo música y la verdad es que se pasan las horas. De editar a mí me relaja. Cuando yo tengo lo que pasa ahora, que es el entorno digital, que es la parte mala del trabajo actualmente, que es que muchas veces tú haces un trabajo y te piden que lo entregues pues parte de la misma noche o parte como tarde a las 10 de la mañana. Por lo tanto, tú llegas y has disparado cientos de fotos, seleccionas, editas y tienes esa rapidez más el cansancio y eso sí que a mí me da rabia porque si tuviéramos más tiempo para editar la foto de concierto, pues bueno, podrías ponerle más cariño, más mimo, ¿no? Pero ya cuando entras en la dinámica de editar, es una vez no tienes la presión de la entrega, para mí es muy relajante y yo cuando tengo algún otro tipo de estrés por otro lado, me pongo a veces a editar fotos, busco a ver fotos que tengo en el disco duro y me pongo a editarlas. Bien. Bueno, ahí veo que mucha gente está, bueno, saludando bueno, mandando su admiración, ¿no? Hacia tu trabajo y algunas preguntas. A ver, A ver, voy a dejar afuera lo que pregunte la gente. A ver, ¿cuál es el artista que más ilusión te ha hecho fotografiar? es muy difícil esta pregunta. No sé decir
Creo que más que el artista es el momento. O sea, quiero decir que influye pues la primera vez que, no sé cómo explicarlo, como que las fotos, por ejemplo, que Iván Ferreiro me llamó para hacer las fotos del disco, a mí me hizo muchísima ilusión porque, bueno, porque yo admiro a Iván y era una forma de depositar confianza en mí. Por supuesto que luego hacer fotos a U2 pues la ilusión es infinita, o a Coldplay. Me acuerdo que fui a Barcelona a hacer fotos a un meet and greet de Coldplay y fue muy increíble el hecho bueno, de interactuar con ellos, de hacerles fotos en backstage. Quiero decir, eso es muy impactante porque son figuras muy grandes. Pero quitando las figuras muy grandes, que claro, por supuesto que Arcade Fire, que hay mucha gente que te eclipsa, ¿no? El hecho de lo grandes que son. Luego hay artistas que conectas con ellos de otra manera, a nivel pues, personal, de ver a gente que, yo qué sé, yo cada vez que hago fotos a Vetusta Morla en el Palacio de los Deportes, hay una parte de ilusión, bueno, que participas de su éxito y dices que qué bien que estén viviendo esto y qué bien que yo esté haciendo fotos, ¿no? Como que se junta todo. Y luego hay otros que son muy divertidos, como Florence, que es que Florence Welch, hacer las fotos es muy divertido porque no puedes parar quieto, ella se está moviendo, entonces es como un reto. Pero hay un poquito de todo. Está la gente que es un reto, la gente que empatizas con lo que está pasando en ese momento, entonces es muy emocionante, y la gente que confía en ti por primera vez. Bien. Bueno, acá hablan también de este tema, bueno, actual, ¿no? De la pandemia, de la cuarentena y de cómo esto va a repercutir en la industria musical, que va a ser lamentablemente una de las más golpeadas, ¿no? Por todo lo que se está viviendo. ¿Cómo te preparás vos? ¿Cómo pensás seguir? Bueno, la verdad es que yo quiero creer bueno, y así será, que saldremos tarde o temprano, ¿no? Es cierto que a mí me han cancelado los trabajos de meses, pero, y que, bueno, y que va a ser de las últimas cosas que se van a reactivar, pero la gente no puede vivir sin música, entonces volverá. Y mientras, afortunadamente, no es lo único que hago, entonces puedo hacer otro tipo de cosas, puedo trabajar en comunicación, puedo hacer otro tipo de foto que seguir haciendo que no requiere de los conciertos. Quiero decir, al final, la parte buena, hay una parte mala de que haga falta ser, pues eso, la mujer orquesta, que es que no focalizas, pero yo no creo que nunca llegará a focalizar porque a mí me gustan distintas cosas y hace tiempo me agobiaba el hecho de decir, tienes que elegir una. Como no he elegido una y no he sentido la necesidad, tengo la suerte de que, bueno, seguiré escribiendo, seguiré haciendo comunicación, creatividad, quiero decir que hay salida, lo que pasa es que hay que darle un poco la vuelta. Bien, sí, buscar estas cosas positivas, ¿no? Que estas nuevas lógicas Ah, de consumo y de producción a las cuales estamos apelando, ¿no? A partir sí, de esta situación tan difícil. A sí, ver es si hay cierto una que mientras buscas, es cierto que la fotografía justo ya nos había pillado las nuevas formas de consumo de la fotografía le ha perjudicado bastante hace años. Entonces, en ese sentido estamos preparados porque el entorno digital a la fotografía le ha hecho bastante mal. Entonces, a ver si volvemos con amor a lo analógico también un poco. Bien. Bueno, ahí preguntan, vemos que estás delante de una gran biblioteca. ¿Qué libros tenés? ¿Tenés libros de fotografía? Uf. Hoy te vi así un vivo donde leías, bueno, algo sobre el movimiento beat, ¿no? Sí. Eh, de toda esa época. ¿Qué tipo de libros son los que consumís? Bueno, tengo muchísimos libros de fotografía y de música, como no puede ser de otra forma. Y luego, bueno, como todo el mundo, novelas, ensayo, pero libros de foto. eh, Tengo uno de mis favoritos, que es una fotógrafa que además fue como muy importante para mí, que es que es de Lincoln Smith, que ella fue retratista, también cronista, y, y ha hecho fotos a absolutamente todo el mundo. O sea, se ve aquí, o sea, a todos los grandes los ha hecho ella. Entonces es muy inspirador y muy importante que haya referentes, ¿no? En ese sentido, femeninos. Pero también tengo a Elliot Erwitt,
No sé, tengo un montón de libros de foto, tanto de foto clásica como de foto de conciertos, que es lo que yo he consumido siempre desde pequeña. O sea, eso me gustaba antes de yo imaginarme que me iba a dedicar a ello, y mucho menos que iba a tener yo al lado de todos estos los míos. Eso todavía, cada vez que miro la estantería y veo ahí los míos, digo, uy, qué raro. Bien, y esta es una pregunta más personal, por un interés propio, digamos, de tener Mm. tu libro, tus dos libros. ¿Sabés si en algún momento se van a comercializar en Argentina o en Latinoamérica en general? Pues yo creo que en su momento, lo que pasa es que tengo dudas porque hace poco me preguntó alguien y yo dije, yo creo que a través de alguna plataforma, no sé si Casa del Libro, por ejemplo, si se pueden hacer envíos, Ah, hacen envíos a Argentina, pero no estoy segura, lo voy a preguntar. Creo que sí, que se puede hacer de ese modo. En físico, me encantaría, ojalá, ojalá lleguen allí, pero no sé si eso no depende de mí. Al final, yo creo que el mundo online ha acaparado tanto, a mí me haría muchísima ilusión, quiero decir, al final para mí es lo mismo. Es decir, que si alguien compra un libro, lo compre en cualquier plataforma, lo compre en la librería, claro. para mí es lo mismo, pero a mí la verdad es que soy de las que se da una vuelta por... Siempre entra en una librería a ver si están sus libros, ¿no? Porque hace ilusión. ¿Y cómo fue esa primera vez que viste un libro tuyo en un escaparate o en algo, en alguna plataforma? Fue, o sea, no es una sensación que yo pueda explicar, o sea, no, es muy real. O sea, ir al apartado de música o de fotografía y verte ahí entre gente. Recuerdo que con el último, lo habían puesto en Gran Vía, en la Casa del Libro, lo habían puesto como en la caja y lo habían puesto en la parte de arriba junto con el de Gila y Beach Boys. Y estaban ahí los tres y yo me acuerdo que hice un vídeo y dije, madre mía, y es que dan ganas como de quedarte ahí y ver cómo la gente lo toca o no, no sé, o lo que dice. Eso me pasó en la Feria del Libro de Madrid, que ya con los dos libros estaba ahí y pasa un mogollón de gente y la gente pues ve que eres autor y bueno, se para porque dicen, bueno, eres autor, a ver quién eres, y ves cómo gean el libro y ves en qué páginas se separan y me hace mucha gracia. El ver cómo la gente interactúa con tus libros por primera vez es muy bonito. Y esa curiosidad, ¿no? De saber cómo es la recepción, de Mm, verlo ahí en primera persona, debe ser fantástica. Bueno, Wilma, sí, la verdad que un placer charlar con vos. Sos una gran referente de lo que es la fotografía musical y, bueno, el periodismo también. Así que, bueno, me gustó mucho charlar con vos y igualmente. tu trabajo. Muchas gracias por darme este pequeño espacio y este ratito y por interesaros en mi trabajo, que es un honor. Bueno, estamos en contacto entonces y vamos a seguir Genial, difundiendo lo que haces. genial, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Wilma Lorenzo, una gran fotógrafa musical y periodista española que ha retratado y ha trabajado al lado de grandes artistas como, bueno, Leiva, Iván Ferreiro, Alejandro Sanz, bueno, una infinidad de artistas de alta trayectoria y que se posiciona como una de las grandes referentes de lo que es la fotografía musical. Así que, bueno, fue un placer charlar con ella. Agradezco a todos los que se fueron sumando, dejando sus preguntas y sus comentarios, y los espero en la próxima transmisión de Revista Flipar.